Saludos, saludos a todos y muy bienvenidos a una nueva conexión de Mindalia, en este caso conectados a través de esta plataforma para hablar junto a Sofía Knakal, que nos trae una interesante propuesta, los cristales energéticos. La charla de hoy se titula Sana tu campo energético con ayuda de los cristales. Ahí veo que se está uniendo nuestra invitada. En un minuto le voy a dar el pase a ella. Sofía es maestra internacional de cristaloterapia, huevos yoni, terapia floral botánica desde el 2010. Entre el año 2011 y 2020 ha formado a más de 50 generaciones de terapeutas. Es psicóloga clínica, ha desarrollado un método propio que une distintos tipos de psicologías, como psicología positiva, también la lectura del cuerpo, el poder de la sanación con cristales y mucho más. Profesora de yoga, tantra, meditación desde el año 1998, terapeuta activa de geometrías de obsidiana y cristaloterapia, preparadora de esencias florales y muchas cosas más. Así que es un montón de información que vamos a compartir hoy con ella, a quien ya mismo le voy a enviar que se conecte con nosotros y podamos conversar sobre este gran tema que hoy nos convoca, que es la cristaloterapia. Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Qué emoción estar con Es, ustedes por acá. no, la emoción es nuestra y es un placer que siempre podamos tener nuevas voces aquí en Mindalia compartiendo información valiosa para muchas personas que pueden ayudar a muchísimas cosas, como por ejemplo hoy esto de sanar con cristales. Pero la charla dice sana tu cuerpo energético. Primero me gustaría que definamos un poco eso del cuerpo energético. Perfecto. Bueno, básicamente todo es energía, ¿no? Todas las moléculas, las células, o están reunidas o están dispersas. Básicamente todo vibra en el universo y nosotros los seres humanos, así como el resto de los animales, tenemos 5 cuerpos, que sería cuerpo físico, que es como el más denso, Ujú. el cuerpo mental, emocional, espiritual, energético y el cuerpo mental, ¿no? Y entonces este campo energético, que es el que yo trabajo, es el campo, uno de los campos más sutiles y que es el que toma información del universo que está constantemente transmitiendo, porque nosotros tenemos distintos centros energéticos que son los chakras, ¿cierto? Y estos centros energéticos están en comunión, están en comunicación con el universo. Entonces, de alguna manera, hay una relación constante entre nosotros y el universo y la primera capa de resonancia de alguna manera es este campo energético que a la vez se conecta con el campo físico, pero para que haya una enfermedad física debe haber un bloqueo antes en el cuerpo energético, por lo menos un año antes, se dice en términos generales, ¿no? A veces sufrimos un trauma que es muy brusco para nuestro sistema y entonces naturalmente se genera el trauma antes de un año. Y entonces es de esta forma que podemos sanar el campo energético para poder sanar el cuerpo físico. Y en estos más de 10 años de clínica he visto sanaciones de cáncer de leucemia, he visto cómo disminuyen miomas, endometriosis, he visto curaciones de papiloma, cáncer de mama, cáncer de útero y así un montón de sanaciones que no solamente son a nivel energético, sino que también son a nivel físico. Y, y realmente los cristales tienen un tremendo potencial, una tremenda resonancia, y eso sucede porque los cristales desde su materialidad, desde su cuerpo físico, no solamente desde su campo energético, tienen un montón de silicio y oxígeno, y esos son dos minerales que nosotros tenemos presente en todo el cuerpo a través del sistema facial, pero no solamente a través del sistema facial, sino que tenemos los cristales, tenemos magnetita en el cerebro, tenemos calcita en el cerebro, tenemos un montón de cristales que están en distintos lugares del cuerpo y que los cristales cuando los incorporamos actúan por resonancia y se empieza a limpiar este campo energético que es lo que genera que se vaya sanando el cuerpo físico. Genial, yo me voy anotando cosas para preguntarte. Sí, por Pero favor. quiero ir de aparte, porque decías esto de que un año antes se puede tener un bloqueo energético y al año presentar algún tipo de enfermedad en este cuerpo, en este campo físico. ¿Qué Sí. ejemplos podés darnos de esto? ¿Cuál puede ser un bloqueo que se desencadene luego en una enfermedad?
Sí, por ejemplo, me acuerdo, o sea, por ejemplo, un caso clínico, ¿no? Como una persona que pierde a su hermano en un momento muy traumático de la infancia y entonces a partir de ese suceso que no se experimenta, que no se vive la emoción, que no se hace una psicoterapia, que no se hace un proceso en el fondo de acompañamiento, porque nuestras emociones de partida son de alguna manera como indigestiones de la realidad. Cuando nosotros no toleramos lo que está aconteciendo, eso nos genera una fricción y entonces nos da rabia, nos da tristeza, nos da un montón de variables emocionales. Pero cuando nosotros bloqueamos este cuerpo emocional, se nos hace mucho más difícil digerir la realidad que está aconteciendo y que se hace traumática para el cuerpo, no solamente emocional, sino mental. Por ejemplo, nos quedamos pensando y pensando en lo que pasó y no lo digerimos, no lo dejamos atrás. Entonces, por ejemplo, en ese ejemplo de esta persona que pierde a su hermano, se genera un tinnitus un año después que lo arrastra hasta ahora, básicamente, que es cuando estoy trabajando con ella. O sea, me llegan un montón de casos que son crónicos o que son agudos, pero que lo importante, el trabajo que yo hago es como de ir encontrando el origen y trabajarlo con cristales. Pero en el fondo la persona también va haciendo un proceso de habitar la emoción, permitirse sentir, resignificar el síntoma, entender cuál es el origen, cuál es el campo cuántico que de alguna manera ella abrió para que se manifestara esta sintomatología, que entendemos que siempre hay una razón mayor, ¿no? No es que por mala suerte o por circunstancias externas, sino que todo lo que sucede, todos nosotros estamos totalmente abiertos en términos cuánticos, somos como una esponja que está recogiendo energía. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, dificultades de poner límites, si no sabemos decir que no, eso también va abriendo nuestro campo energético a un montón de situaciones a veces abusivas y eso, por ejemplo, genera síntomas de inflamación, de color rojo, genera síntomas de que dejamos entrar bacterias, virus y entonces se generan candidiasis y así un montón de otras patologías que en el fondo el origen es que no sabe poner límites. Entonces mi trabajo no es solamente ponerle cristales, sino un poco también acompañar ese proceso que la persona está viviendo. Y por supuesto que los cristales ayuden porque van limpiando el campo energético y transformando esta información para la persona. Dijiste un poco cómo es este tratamiento, pero me gustaría que vayamos un poquito más profundo para entenderlo mejor. Claro, ¿Cómo es esto de trabajar con los cristales? ¿Cómo si yo voy y te pido una consulta, por ejemplo, qué es lo que se sí. hace? Bueno, yo de partida soy psicóloga, entonces mi trabajo en realidad es conversar. En general, ¿no? En general converso con la persona y la persona me dice, bueno, tengo este síntoma, entonces revisemos de dónde viene, qué pasó y a partir de la conversación clínica que va aconteciendo, voy generando una metodología de trabajo que normalmente es acompañado de terapia floral, que es algo que lo tengo como base hace 20 años en mi clínica, y además los cristales. Y entonces le doy todo un protocolo a la persona de ponerse los cristales diariamente, mínimo semanalmente, y además le enseño a hacerse cristaloterapia y muchas veces también hago un trabajo a distancia. O sea, la persona está en la camilla, hago todo un trabajo de limpieza energética que si quieres te lo explico también cómo se hace la cristaloterapia, ¿no? Porque, Sí, me lo anoté porque digo, hacemos claro, cristaloterapia. ¿Y cómo es? Porque yo, por ejemplo, tengo acá mis cristales, pero ¿qué es? Me lo apoyo en el cuerpo, de acuerdo al color del chakra y ya está, funcionan solos. Dijiste también en un momento cuando se activan los cristales, ¿cómo se activan? Como que surgen claro, dudas. ¿no? Hablemos de todo eso, por supuesto, que no quede ninguna duda. Mira, básicamente acá, por ejemplo, tenemos dos cuarzos. Cuarzo es Ujú. uno de los principales cristales que podamos encontrar en el mundo. Tenemos un 70% de cuarzo en el planeta y también tenemos un 70% de cuarzo adentro del cuerpo, que es el que tiene el silicio, que es este sistema facial que te comentaba hace un ratito. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo esta punta
En la mano izquierda estoy conectando con el meridiano del corazón, que tiene que ver con dejar entrar la energía por la izquierda, y si yo me pongo la otra punta en la mano derecha, estoy trabajando con el meridiano opuesto. Entonces lo que hago es que entra la energía por la izquierda y sale por la derecha. Y eso genera una limpieza en el campo electromagnético, que en el fondo lo que le sucede es que va generando un exceso de polo positivo o negativo, y eso se genera por el estrés laboral, por el miedo a la pandemia, por todo lo que nos pasa a nosotros, ¿no? A todo el mundo. Entonces, estos cristales tienen un tremendo potencial de limpiar el campo electromagnético y de reenergizarlo completamente. Y es simplemente eso, de poner mano izquierda hacia adentro, mano derecha hacia afuera, y además podemos aplicar, por ejemplo, cristales en resonancia con los colores, porque desde la cromoterapia, que es una medicina de hace más de 10.000 años, entendemos que los cristales actúan por resonancia. Entonces, si yo me pongo, por ejemplo, el cristal rojo en el chakra 1, el cristal naranjo en el chakra 2, el cristal amarillo en el plexo solar, el cristal verde o rosa en el corazón, el cristal azul en la garganta, el cristal azul índigo en el entrecejo y un cristal violeta transparente o dorado en la cabeza, estoy generando que mis chakras, que son estas ruedas energéticas que nutren todos los órganos y sistemas, generen una potencia. Es como recordarles cómo ellos deben vibrar armónicamente. Porque nosotros vemos distintas imágenes de los chakras y nos imaginamos que siempre están así, súper bien, ¿no? De todos los colores, súper encendidos, súper fuertes, pero básicamente no están así normalmente. Normalmente están grises, opacados, incluso no están en el lugar correcto. A veces tenemos el chakra como por acá, y eso también hay que hacer un ajuste, también hay que movilizarlo. Entonces, todos estos chakras, cuando tú le pones los cristales que corresponden, simplemente por el color, que es la forma más sencilla de hacer cristaloterapia, le estás recordando al cuerpo cómo afinarse naturalmente. Porque nosotros, en el fondo, somos como un instrumento divino que se afina o se desafina. Y cuando estamos afinadas, todos nuestros órganos y sistemas están trabajando adecuadamente, hay una orgánica de homeostasis que hace que, por ejemplo, si nosotros nos dañamos, naturalmente nos recuperemos rápidamente, ¿no? Nuestro organismo está hecho para autorregenerarse, para autosanarse, y en la medida en que puede fluir la energía muchísimo más a través del campo energético, genera una salud en el resto de los cuerpos. Genial. Tengo preguntas de la gente que voy a ir incorporando de a poco porque van muy de la mano. Por ejemplo, las que nos hace en este caso Nurita, dice, los cristales que se colocan en las manos, ¿tienen que ser iguales? No, pueden ser diferentes. La idea es que puedan utilizar los cristales que tengan cerca de su casa, que en el país donde vivan pidan a quien pueda tener 2 puntas de cuarzo, que si ustedes se fijan, siempre van a tener 6 lados, que es muy Ujú. increíble, ¿no? Como parte de la naturaleza. Entonces, si ustedes cuentan, van a ver que tienen siempre 6 lados. Así salen de la tierra naturalmente, y la punta es lo que genera como un láser hacia el frente. Entonces la punta dirige la energía, y por eso es que si yo pongo mano izquierda hacia adentro, toda la energía del cuarzo me entra por la izquierda y me sale por la derecha. Si yo tuviera, por ejemplo, este cristal es un Herkimer, tiene doble punta. Y por otro lado tengo esta amatista, que no se nota, no es violeta, pero es amatista. Y esta, por ejemplo, no tiene doble punta. Entonces no son iguales, pero se pueden utilizar una mano izquierda y en la otra mano derecha. O sea, en la naturaleza, así como nosotros, somos diversos. No busquemos así como la misma punta, que sean iguales, porque todos somos diversos, somos diferentes, y en eso está nuestro arte, el diverso, ¿no? Entonces, busquen 2 puntas sencillas, que ojalá tengan una sola punta y no 2, y va a ser barato comprarlo, lo pueden conseguir en cualquier lugar.
mejor aún si es cerca de su casa, como de donde emergen, porque tienen una mayor relación con ustedes los cristales. Ese también es un punto. Hay un alemán que se llama Michel Grienger, que si quieren lo pueden estudiar, Ujú. y él, uno de los estudios que ha hecho es cómo se relaciona el ser humano que habita en el espacio donde están ciertos cristales. Entonces, por ejemplo, él dice que uno de los aspectos que hace que la gente sea rígida, por ejemplo, es que los cristales que crecen debajo de ellos son muy cuadrados, o sea, tienen una estructura cúbica. Y por eso es que la gente es rígida. Y esa es una Estructurada. mirada muy estructurada, ¿no? Y hay otros lugares donde hay otro tipo de cristales, porque quizás empecemos por el principio. ¿Qué es un cristal y cuál es la Ujú. diferencia con una piedra? Un cristal es un elemento de la naturaleza que a nivel molecular está ordenado geométricamente. Entonces, por ejemplo, los cuarzos todos tienen una estructura trigonal. Eso significa que tienen una estructura equilibrada en su mundo interno. Y eso es lo que, por resonancia, a nosotros nos equilibran, todos los cuarzos. En cambio, hay otras piedras que nos desequilibran, y es un desequilibrio necesario, como por ejemplo la obsidiana, que no es un cristal, es una roca volcánica y que lo que hace es desestructurarnos. En la medida en que entra por resonancia la obsidiana a nuestro campo, nos desordena, nos hace sentir emociones que quizás no nos habíamos permitido sentir, nos quita ese exceso de estructura que teníamos y va generando una diferencia en nuestra percepción de la realidad. Entonces, cada uno de los cristales, así como la obsidiana, tiene una misión y tiene una resonancia diferente en nuestro cuerpo. Y nosotros podemos empezar de una manera muy sencilla, simplemente con 2 puntas, y en la medida en que generemos una relación con los cristales, vamos a poder hacer una terapia más compleja. Por ejemplo, yo hago cristaloterapia para 20 chakras, y ya eso, obvio que es como nivel 4, ¿no? Pero la idea es Claro. que cada uno en su casa pueda ir haciendo lo que le acomode, porque realmente los cristales, el reino mineral es un reino súper disponible para ayudarnos en nuestro proceso evolutivo y para ayudarnos a estar bien y para ayudarnos a aprender de todo lo que nos acontece. Totalmente. Voy a leer más preguntas que son Sí, muy sí. interesantes de la gente. Araceli dice, ¿el protocolo es diferente para cada enfermedad? Dice, para la artritis, ¿cómo sería? No, en realidad, en general, siempre preguntan eso, ¿no? Como bueno, y para la artritis, y para el dolor de pie, y para la rodilla, y para esto, y para esto. Sí. Y en realidad, el cuerpo físico es una reacción, toda sintomatología del cuerpo físico es una reacción del campo energético. Entonces, si nosotros tenemos un protocolo para limpiar el campo energético, naturalmente el cuerpo empieza a reaccionar bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, es la misma lógica de los chakras, ¿no? Si yo tengo un síntoma X, hay que fijarse dónde está ese síntoma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema en la tiroides, tengo que trabajar con chakra 5. Si tengo un problema en el estómago, tengo que trabajar. Pero en general, lo que yo hago en cristaloterapia, cuando aplico los cristales completos, es que trabajamos con todo el campo energético, con todo el cuerpo físico. Y cuando hay algo muy particular, como por ejemplo a la persona se le acaba de sacar su, ¿cómo se llama esto que se saca El apéndice. no el vaso? Claro, hay gente que le sacan el apéndice, por ejemplo. El punto es que le sacan el apéndice y operan a nivel físico, pero no operan a nivel energético. Entonces, lo que pasa es que a la persona muchas veces le sigue doliendo, sigue incluso con reflujo, con un montón de sintomatologías asociadas que no necesariamente desaparecen con la cirugía física, y por eso es que hacemos cirugía etérica, que básicamente es trabajar con un vogel, que es un cristal pulido especialmente, que tiene más de 12 facetas, 12 caras, y ese vogel se hace una cirugía bien compleja ahí para trabajar con el campo energético y desocuparlo para que pueda volver a fluir la energía y no nos quedemos como
con estos dolores, ¿no? Y por eso es que es tan importante que sea una medicina complementaria. Yo tengo médicos, por ejemplo, que han estudiado conmigo y es maravilloso que puedan hacer el complemento, porque de esa manera pueden sanar en lo físico cuando hay una situación urgente que tratar y además pueden trabajar con el campo energético y además pueden sacarle el rollo a la persona que finalmente también es importante eso, como entender de dónde viene la patología, empezar a trabajarla y todo eso. Genial. Mucha gente está preguntando, voy a tomar la pregunta de Casiopea, dice, ¿se pueden usar las piedras de cuarzo redonditas sin punta también? Mucha gente preguntando por eso, por las piedras redondas. Yo les recomendaría que las piedras redondas las utilicen para hacer masaje, más que para ponértela en una mano y en la otra, porque la punta hace esto a nivel energético, ¿sí? Es como dirige la energía hacia un lado. En cambio, la esfera hace esto a nivel energético. No lo vemos, pero es un movimiento que ella hace. Entonces puedo tomar la esfera, por ejemplo, la pongo en mi mano izquierda, porque esa es la manera en que programamos los cristales. Pasamos 3 veces luz violeta, que es como para entrar en contacto con esa energía. Luego proyectamos luz dorada y voy a tomar la esfera, por ejemplo, y me puedo hacer un masaje. Pero no necesito incluso tocar a nivel físico, también lo puedo hacer. Pero ya con el hecho de que te estés pasando la esfera por afuera de tu campo, que en el fondo no es solo el cuerpo físico, todas estas son capas del aura que están alrededor de nosotros y que tienen una completa relación con nuestros chakras. Entonces, si nosotros limpiamos las capas del aura, que son las que están alrededor, estamos limpiando los chakras. Y para eso es que te sirve esa esfera. Tú la puedes tomar y la puedes programar para limpiarte toda tu energía y también te puedes aplicar un masaje a nivel físico. O sea, yo te invito a trabajar con todas tus capas, desde las capas del aura hasta también la fascia, llegar a los huesos, hacer un distinto trabajo ahí. Lo importante es que después la puedas limpiar, ojalá con infusión de ruda o infusión de salvia officinalis o infusión de romero, no agua con sal, porque el agua con sal igual va dañando los cuarzos, les va dejando una capa opaca, a menos que sea obsidiana, que es lo más indicado poder limpiar con agua y sal. Consejo para la limpieza, porque preguntaban también, todos queremos saber, ¿ese que diste o algo más específico? Sí, exacto. Las piedras que se pueden mojar, eso significa que tienen una escala de Mohs, o sea que tienen una dureza fuerte. Esas piedras ustedes las pueden sumergir en una infusión de ruda, que es una planta súper potente a nivel energético que limpia y protege. Entonces hacen la infusión, dejan que se enfríe y sumergen los cristales allá adentro. ¿Qué cristales? Los cuarzos y los que sean duros. Las piedras que son muy frágiles, como la cianita, la turmalina, la selenita, no se recomienda que se sumerjan, sino que las van a limpiar con humo, quizás con un poco de la hierba también, pero encendida, ¿sí? Y cómo programan, estaba diciendo, de esta manera, ¿no? Pasó 3 veces luz violeta, luego luz dorada, y es súper importante la programación, porque cuando estamos haciendo la programación, estamos abriendo el campo cuántico a que el cristal haga lo correcto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo programo un cristal, es importante que yo le diga, por ejemplo, siempre en positivo, gracias cuarzo cristal, porque me limpias y me iluminas. Y cuando lo digo, abro mi campo completo a que ella lo haga. Porque no es un acto manual, no es como hacer paso 1, 2 y 3, sino que tiene que ser una relación que tú desarrolles con tus piedras, con tus cristales. Es una comunicación más. No nos han enseñado a hablar con los cristales, pero en realidad es un reino vivo que lleva miles de años creciendo y que hoy día está al servicio para que podamos trabajarlo y evolucionar en este planeta. Entonces, esa es como la manera en que entramos como en un diálogo con este cristal, a través de pasarle la mano con luz violeta, luego luz dorada, y ahí hago la programación, que puede ser la programación dependiendo de lo que tú necesites, ¿sí? Entendiendo que, por ejemplo, los cuarzos, que son cristal transparente, son súper polifacéticos. Entonces yo lo puedo programar para limpiarme, otro día lo puedo programar para energizarme, otro día lo puedo programar para permitirme brillar y estar con
buena autoestima, y así son polifacéticos porque tienen una amplia gama de color en su interior. Entonces, a diferencia de la obsidiana, que siempre va a aspirar energía densa, o a diferencia de otra piedra, por ejemplo, la chunguita, que se dice que es Ujú. un cristal inteligente, que significa que sea un cristal inteligente, que se dice que yo no necesito programarlo, sino que ella sabe lo que tiene que hacer y ella sabe cómo limpiarse a nivel energético y es como muy increíble en ese sentido su efecto. Y esa es la chunguita, que se ve súper sencilla, ¿no? Podría ser fácilmente una obsidiana, una Ujú. turmalina pulida, pero es una chunguita. Genial. ¿Sabes qué nos preguntan desde Miami, por ejemplo? Protocolo para la claustrofobia, perdón, ¿servirán los cristales para la claustrofobia? Uy, sí, es que los cristales sirven para todo, eso es lo que les quiero decir, de verdad que sirven para todo, lo importante es que tú lo puedas trabajar y que sepas que cuando hay un síntoma, un padecimiento que viene desde hace mucho tiempo, tienes que ser muy regular en tu práctica y hacerlo durante mucho tiempo también. O sea, no podemos pretender que si tenemos, por ejemplo, claustrofobia o tenemos esquizofrenia o tenemos trastornos de ansiedad o tenemos en el fondo algo que sea crónico, algo que ya esté instalado, no podemos pretender que simplemente con una sesión de cristales ya se va a ir. Lo que sí es que ya una sesión empieza a relajar ese sistema nervioso y se empieza a autorregular. Pero es importante que por eso mismo generemos un protocolo en el que podamos trabajar mínimo una vez a la semana, incluso todos los días. ¿Y qué significa todos los días? Ni siquiera necesitas cristales. Desde ya te digo que simplemente si tú haces esto, estás generando una piezoelectricidad, que es un movimiento físico que está descrito por la física, no es metafísico, y la piezoelectricidad tiene que ver con que ante un movimiento mecánico genero un movimiento eléctrico, o sea, empiezo a generar un calor. Y ese calor, cuando lo hago así, ¿sí? Ese calor, cuando lo hago así, lo puedo proyectar hacia mi campo. Entonces, yo estoy trabajando ahora con los cristales que tengo adentro de la piel, que son todos adentro del sistema facial. Y ya eso es una cristaloterapia. Porque, ¿qué Excelente. pasa con la claustrofobia, por ejemplo? Uno se siente como muy desnudo, entre comillas, ¿no? Como que la claustrofobia o cualquier otra fobia es como si uno sintiera que tuviera como una vulnerabilidad, como una sensación de falta de protección. Todas las fobias son un miedo que tiene que ver con el chakra 1 y desde el chakra 1, como hay miedo, se bloquea y entonces no sube la energía. Entonces, por supuesto que puedo trabajarlo a través de limpiar el chakra 1, botar el miedo, permitírmelo sentir, pero también soltarlo y dejar que la energía fluya a través de este movimiento que es el toroide, que es una geometría sagrada que todos los seres vivos tenemos en el planeta, que está constantemente tomando energía desde el centro de la Tierra y subiéndola por todo el sistema de chakra y llevándola hacia las capas del aura. Este movimiento es un movimiento que todos los sistemas energéticos, todos los animales, incluso las piedras tienen este toroide, ¿sí? Entonces, los cristales lo que hacen es limpiar el toroide y restablecerlo para que pueda autorregenerarse todo el cuerpo. Excelente, Sofi. Nos queda un montón de preguntas para hacerte, pero no tenemos más Sí, tiempo hoy. sí, así veo. Esto queda grabado, avisarle a la gente porque estaban preguntando y también pueden dejar sus preguntas luego en el grabado, que en las medidas que Sofi pueda se irán respondiendo. Así que los invitamos a hacer preguntas también. Ha sido excelente esta charla, nos quedan muchas preguntas como te decía, así que espero que pronto nos veamos para poder Por expandir favor, más conocimiento. claro que sí. Bueno, gracias Sofi por estar aquí, gracias a la gente que estuvo conectada de tantos países haciendo sus preguntas, estuve leyendo todos, intentamos responder la mayor cantidad posible y recuerden que pueden dejar sus preguntas en diferido. Y gracias Sofi también por estar aquí brindando tanta información. Gracias a ustedes y súper disponible para compartir cuando quieran. Así que muchas, muchas gracias. Excelente, muchas gracias Sofi. Así entonces despedimos a nuestra invitada de hoy que nos ha dejado toda esta información
súper clara, un montón de información para poder empezar a incorporar en nuestro día a día, así que tenemos tarea para lograr todos nosotros. Amigos, gracias a ustedes por estar ahí. Recordarles que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y tienen muchas maneras de colaborar con nosotros. Un me gusta, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal, haciendo una donación a través de nuestra página web, mindaliatelevisión.com y muchas más. Gracias a todos por estar ahí y nos encontramos en la próxima emisión de Mindalia en directo.